Hasta el 15 de abril, importantes actividades vinculadas al mundo mapuche. Les contamos que a continuación y para cerrar nuestra jornada cultural de la feria, tenemos la presentación de los profetas de la cueca, quienes ya nos acompañaron el día de ayer y hoy día, como buenos cuequeros, vamos a seguir en la cueca. ¿Cómo, perdón? Ah, falso, ¿y por qué acá dice profetas de la cueca? Los falsos profetas de la cueca son los falsos. Justo no querían ser profetas, querían ser falsos. Queríamos ser falsos y profetas. Bueno, los falsos profetas de la cueca nos acompañan para el cierre de la jornada, contarles de que hemos estado desde el 1 hasta el 15 de abril aquí en la explanada de la Plaza Argentina, al frente de la mítica Estación Central, donde pasa todo Chile, donde pasa la vida, donde pasan los libros, donde pasan las ilustraciones, las artesanías y los emprendimientos también de Estación Central. Esta es una iniciativa de la Sociedad de Escritores de Chile en conjunto con la ilustre Municipalidad de Estación Central, que se pone a disposición de toda la familia. Una agenda cultural, nos pueden seguir en Instagram, también nos pueden seguir en Facebook. ¿Aló, mía? Sí. ¿Dónde van a bailar aquí? Ahí van a bailar. Pero después, ¿A qué hora? Yo soy ¿Cuándo va a poder llegar a ser? ¿A qué hora bailan? ¿A qué hora? a las 8. Ah, a las 8. Sí. Pero yo lo que hago es gestionar para que la agenda cultural pone un poquito a lo que la municipalidad pueda aportar. El secretario de Gobierno tiene que hay un programa, que hay una gráfica, que hay un programa que se llama feria, que haya actividades Víctor, ¿tú bailas cueca? ¿Tú bailas cueca? Ya, te presento un buen profesor. Sí, ahí. ¿Está ahí en Brasil todavía, no? ¿Está ahí en Brasil? ¿Dónde querés estar? Ah, lo mismo. ¿Allá? Sí, porque hay que esperar un poquito con el marzo, abril, meses. Yo sé que la cueca es para todo el año, pero para los terrícolas, digamos, en mayo me podría conectar con lo que sea. Sí, en mayo yo me conecto con lo que sea. Marzo, abril. Claro. Mari Mari con Puché. Vamos a partir en 2-3 minutos más la presentación performance de Leo Fumanque con su libro El río que llevo dentro.
¿Puedes poner la sillita ya, caballero? Caballero, ponte esta sillita ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí voy a poner. Ahí nomás. Ya. Inchanyian tu kaleknui ti wanglenmu. Suam lam ta pefing kui fikasunggu. Tanyi tu kulpayu. Pelom nyeyi wanglen. Sumyelu. Winyo pelon tulaimi. Wethanyei. Welutheu kimfui cheta mi triful tual. Theurban kinyeke antu tanyikim tual aku itinis sungguh. Ngeno umautun. Ngeno ubamen. Ngeno filun. Di walkef nyi ngetantmu. Walkef mangemu ngefulu. Shankupakim fimi. Falicim ngefui mi mai. Amy tadi wang lentu. Itu fini signo mai. Femnya chingefui. Femnya chingei. Nyemnya chi nyai. Kim kantuan nyi mongeleal reta mi pelon. Yau feng meten. Rakiswam fingi nye inche kepanyi pelon tunoal. Felelai. Kepada mi soy newenge chi pelon tual. Mi clima cambia con las estrellas. No es necesario ver cosas pasadas para acordarme de ti, estrella titilante. ¿Por qué brillas de nuevo? No me hace bien, pero sabía que estallarías. Te percibí días atrás y llegó el momento. Sin dormir, sin sentir, sin tocar.
Las vueltas por mi cama fueron vueltas por la vida. ¿Qué quieres saber? ¿Fuiste muy importante para mí? Sí. ¿Fuiste la constelación que destapó mi signo? Sí. Así fue, así es, así será. Y aprenderé a vivir con tu luz y tu sombra, porque no creas que quiero que dejes de brillar. Contrariamente, quiero que ilumines con soberanía, y no sobre mí, sino sobre todos, hasta desconocidos. Sé que el universo es más grande que yo, y no es justo que tu fulgor recaiga sobre uno solo. El deber es compartirlo. Yo ahora me siento aturdido. Feula, me remesa hasta el mínimo clic cercano que provocan tus verdades astronómicas, hasta la pequeña foto en el diario sobre tu esencia astral, e incluso tu nombre inventado en cualquier noticia de medio escrito a fuego en mi piel. ¿Qué pretendes, tormenta eléctrica? ¿Seguir desplegando tus rayos sobre mí? Ya fue suficiente. Te cuento que ya me tocaron fuerte. Me quemaron tanto que me dejaron sin alma, perdido y aspirando a nada. Por favor, cielo, te pido que pares, que tu lluvia torrencial e improvisada se vaya lejos. Y aunque tenga que verla porque eres infinito, ten compasión para mi corazón furioso. Amén, serio. Ruth Pukeyefun. Amé de verdad. Ruth Poyeyefun. Y eso deja un charco húmedo sobre mi suelo, que no es ni ha sido fácil de evaporar. Chaltumay. Mari con Pupeñi con Pulamien, Mari con Puché. Estamos aquí en esta última presentación ya de el espacio Puma Polifru, en esta primera feria del libro, las ilustraciones y las artesanías, un espacio de encuentro cultural de los distintos ámbitos de la literatura y de nuestras formas. Aquí en este día lunes 14, recibiendo el Kmenewén del Pelli Leu Fumanque. Mari. ¿Cómo está usted, Pelli? Checo Melén, Peñi. ¿Cómo ha andado su vida por ahora? Peñi. Felen. Felen, más o menos. Cuéntenos un poquito, Peñi. Estamos, bueno, les cuento también porque esto va a quedar registrado en la página, digamos, en el YouTube de Puma Polifru. Ahí van a poder ver esta presentación completa de nuevo. Y les contamos que estamos con Leu Fumanque, ¿cierto? Cóndor de Río, nacido en La Guarría, barrio Quinta Normal, Santiago de Chile. Publicista en la Universidad de Santiago de Chile, por aquí todo cerquita, especialista en redacción creativa, profundiza su conocimiento sobre la escritura en diversos talleres, cursos y diplomados, tales como guión, ficción y escritura de teleseries en la PUC, Laboratorio de Escritura Erótica en la Biblioteca de Santiago, narrativa de sexualidades críticas de la GAM, en el GAM, y dramaturgia en el mismo centro. Formó parte de la compañía de teatro Whisky en el montaje La Última Escena, con temporadas 2015-2016. En paralelo funda el colectivo poético Cuerpo de Texto, presentándose con lecturas performáticas de autoría literaria entre los años 2015 y 2018. Actualmente desarrolla su trabajo poético sobre el devenir mapuche y la memoria ancestral, mezclando las disciplinas de la escritura y la performance. Agradecidos de tener aquí al Peñi, que ya esta es su tercera presentación en el contexto de esta feria del libro, haciendo su trabajo. Peñi, ¿cómo partimos aquí? Parece que este sector tiene mucha familiaridad para usted, ¿cierto? Sí, tiene mucho Nehuen aquí, todo este sector. Yo crecí aquí. La casa donde crecí con mi chavo y mi ñuque estaba muy cerca de aquí.
Estudié además en la USACH, estudié en el Liceo Cervantes, que está un poco más allá también. Entonces estos barrios para mí son muy importantes y por eso también quise hacer esta significancia con el abrazo y con el unirnos y que entendamos que con esto estamos conectados y que toda la cultura mapuche que traemos a la guarria es igual de relevante que el otro porque es un puente y eso es lo que he venido trabajando durante el último tiempo. Feley. Xeutuwimi igual es su tubún, su espacio de origen, su lugar físico de origen, Peñi. Creo que somos más o menos del mismo Tubún. Tubún está Cuyinco, Warrior Meo, está Chacaragüe, en Gualmapu. Crecí a la orilla del río Imperial, atrás de la casa donde estaba mi abuela y que después se transformó en la casa de mis papás también. Estaba el río Imperial y crecí a las orillas de ese río, muy cerca del mar también. Cuyinco está muy cerca de Nehuentúe y Puerto Saavedra, que son dos lugares lafkenche, muy cerca del lago Udi también. Entonces todo ese fue mi territorio y por eso para mí es tan significante el agua y por eso este libro se llama El río que llevo adentro, que finalmente tiene que ver con toda esta memoria que traigo desde el río en mis pequeñeces, cuando era un pichiqueche. Justamente eso quería consultar, porque su libro trae esto, que corre esto mismo que trae la tapa, su tubún, su origen está explícito. ¿De qué otras maneras más usted lo explicita en su libro? Creo que es un libro que es muy personal y por eso también se transforma en este nombre que es El río que llevo adentro, porque son emociones, es muy visceral además. También es un descubrimiento y un redescubrir mío de lo mapuche en la guarria, de un guarriache, de un mapuche que creció aquí en la ciudad pero que siempre estuvo conectado de alguna manera. Y siento que cuando creé este primer libro que lanzo, y por eso para mí fue importante hacerlo bilingüe, era revitalizar la lengua en un primer lugar, que es algo que a mí siempre me pareció muy extraño, como que ninguno, ni mi abuela ni mis tíos hablaran mapuzungún. Pero claro, yo me acordaba que mi abuela sí hablaba mapuzungún, pero solo con mi abuelo. Y era porque, y me entero yo ya de muy grande, que no quisieron hacerlo por la evangelización, por la colonización, porque endemoniaban a todas las personas que hablaban mapuche en la guarria, en el pueblo. Entonces, por eso la familia dejó de hablarlo. Pero yo siento que ahora lo importante es revitalizarla y por eso está este libro. Aquí le recordamos, bueno, el libro se llama El río que llevo adentro, estamos presentándolo ahora, está de parte de el puesto Puma Pulifru. Como decíamos delante, también mencionábamos que ya nos hemos encontrado en el Peñi en distintas presentaciones en esta misma feria itinerante. Recordarles que esta es una feria, se llama FIC, porque es Feria Itinerante Comunal y Cultural. Ya estuvimos en San Miguel con el Peñi, después estuvimos en San Bernardo, con distintas performances y manifestaciones de su poesía. Y bueno, también tenemos el honor de alguna manera, no de alguna manera, el honor de que esta ya viene siendo una segunda edición y es coedición con Puma Polifru y con Lagar Ediciones, parte de del proceso de la editorial de la SECH. Así que esta formalmente es la primera coedición que tiene el símbolo también, así que estoy muy contento también, Peñi, porque es un paso también importante, porque busca Puma Polifru justamente relevar a los autores mapuche en su obra. Usted me va diciendo que quiere ir leyendo. Sí, Minche y yo también estoy contento de todo este momento porque para mí también es muy importante como una editorial como Lagar y además libreros como usted, Peñi, de Puma Pulifru, que hace un trabajo importante en revitalizar todo el quehacer y el pensar de los Peñi.
Me parece muy importante estar aquí con una coedición como Sí. que haya surgido de esta manera. Encuentro muy bonito y yo feliz de estar aquí también. Sí, pues contarle a la gente que ya hemos estado desde el 1 de abril. Ya estuvo Pedro Cayuqueo, estuvo Denis Antigüeno, Jaime Buenún, estuvo el programa Huichayanay, estuvo el Chacha José Yancafil, muchos invitados, Marjorie Waiki, Las Lamien de Ulchacusé, distintas manifestaciones de nuestra cultura. Vamos a leer algún poema también. ¿Usted me dice? A ver cuánto vale. 2:14 AM. Rakiswam kifilchi ta soy nemul rumeta mi uimu. Pinta kifilche ta soy chilka rumeinche nimolfumu. Elu kifilchi ta soy newenum rumeta mi femamu. Welu soy falichi. Ngoy mafichi tayu wesake te kulpan. Tamiko ilapo yemu. Inchenyur ruf piukemu. Amulanye tami rupu. Inchenyur ropakanye. Nurufimi tami neyun. Petoy mi karukamu. Mleitanyi amual. Lefan. Wiraran. Ngamayan. Femiachi unyoy ni rufayen. Melaliyu puimple ka kekuruf ni yuam. Soy lif kekuruf femiachi remoto ay inchenyi powitu kutal. AM. Yo no pensaré más frases en tu nombre. No pintaré más letras rosas con mi tinta. No pondré más fuerzas en tus ganas, pero sobre todo, no punzaré más los recuerdos filosos de tu amor mentira. Incheniruf piukemu. Sigue tu camino, que mi rumbo es otro. Cierra la puerta de tus pulmones. Suelta tu humo en otra casa. Toma las llaves de mi mal momento. Deja que me mude, que corra, que grite, que llore. Lefan, Wiraran, Ñomayan, para que al fin recupere la sonrisa sincera, a pesar de tenerte enfrente, para respirar otros aires más frescos, para sentir otra vez, soy Lifkekuruf, para encenderme de nuevo, Femniachiremuchai, mi fuego interno, Inchenipowintu Kuchal, Kuchal, Inchenipuntu Kuchal, Kuchal, Kuchal. Chaltu. A ti, así vamos manifestándonos con su bella poesía. Es heavy como leer estos poemas porque me pasa que nunca lo he leído estos precisamente, como que hoy día he escogido poemas súper intensos y que no lo he leído nunca en otra parte. Entonces también es bonito leerlo aquí. Como Chuñel, güey, ¿por mostrar. qué? ¿Sabes por qué me atrevo? Porque estuve escuchando al Víctor Hugo antes de venir y sí. como que también aquí se respira algo del MBL que queda, entonces también estoy hablando cosas que tienen que ver con mi mundo interno, con hablar de otras sexualidades, con hablar de diversidad, con entendernos y querernos y respetarnos tal cual somos. Entonces, por eso también me atrevo a leer estos poemas y porque encuentro que es importante que los leamos en vivo. Feliz a ti. Bueno, ahí usted mencionó también algo importante, las diversidades. ¿Qué significa para usted? O más que todo, ¿qué significa? Sino que también, ¿cómo ha sido el devenir de la poesía que habla desde la diversidad sexual?
en esta ciudad que sabemos, sobre todo en la Fuchaguarría, pero también en esta ciudad que tiene bastante machista, ¿cierto? Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido para usted a enfrentar la poesía desde este ámbito? Yo siento que fue como desde la valentía de hacerlo, simplemente, como que hubo un momento en que sí yo me privaba de narrar toda esta experiencia y las dejaba muy dentro de mí de partida por ni siquiera hablarlas con mi familia ni mis cercanos, sino que abstraerme de... Pero desde que comencé y que por eso es bonito el lugar, porque tuvo mucho que ver la USACH, mucho que ver el Cervantes, tuvo mucho que ver este barrio, tuvo mucho que ver la Blondie, que está más arriba también. Entonces son lugares que también me hicieron empezar a demostrar y salir con todo el sentir real que me pasaba sin tener vergüenza ni miedo. Y nada, pues me lancé a escribirlo y fue un tema importante también hablarlo tanto con mi Chau, con mi Ñuque, con el Lonco, con la Machi, con la comunidad, como soltar este mundo diverso que todos tenemos como muy en la mente pensar que los mapuches son muy machistas, pero también es algo colonial, que está arraigado en la historia, porque leímos a Sergio Villalobos que nos contó una historia muy distinta a lo que pasó realmente. Entonces para mí ha sido un momento muy bonito todo esto, porque también he entendido esa historia desde mucho más atrás. Tanto la Machi como el Lonco, la comunidad y todo me logran calmar en el sentido de entender de que no estoy haciendo nada que no haya pasado antes, porque esto siempre existió. Las diversidades siempre han existido y en el mundo mapuche nunca hubo esa diferencia, sino que lo hizo la evangelización y la colonización. Ha sido importante. En futuro yo les pido pues que puedan buscar a nuestra página, o sea, en nuestro Instagram, Puma Pulifru, porque vamos a ir publicando todas las presentaciones que se hizo. Y es curioso porque a pesar de lo difícil que significaba estar aquí, por todo lo que el ambiente conlleva, sin embargo nos tocó eso mismo que ayer, o el martes pasado, justamente el Peñi Marco Sotoquilano estuvo hablando en su libro el Bajo la Pluma del Estado acerca de eso, cómo Sergio Villalobos y otros autores como Yafe, Vial, fueron instalando una retórica, una forma de mirar al mapuche en la dictadura, en la dictadura militar de Pinochet. Y claro, y el Chaco C también en la colectiva de ayer que hicieron una tremenda presentación, decían lo mismo también. Esa es una colonialización que hemos tenido, una colonialización que permeó mucho. Y también cayó, que básicamente nos cayó y quisieron matar la lengua. Así es, sí. Y Pedro Cayuqueo y Jaime Buenún también, y José Yancafil, el Chacha que está allá también mirando, también hicieron mucho hincapié en la importancia de este espacio de Estación Central. Muy importante. Muy importante porque es un espacio donde circula mucha gente que va a distintos lugares y puntos del Gran Santiago en el fondo. Por aquí pasa gente que se va a San Bernardo, que se va a Maipú, que sube, que baja, que va a las periferias, que va... Entonces es un lugar que creo que es importante relevar estos tipos de contenido. Por eso también agradezco todo el trabajo que hace con Puma el Pulifru, porque nos muestra como autores mapuche y eso no pasa con todas las editoriales. Bueno, yo pensando, mi abuelo tiene que haber llegado también aquí, por haber pisado acá hace... él llegó muy joven acá desde Carahue también, vivía Carahue su abuelo, su gente también. Muchos pasamos... Juan Antonio Leufumán, recordémoslo, por favor. Sí. Mi abuelo Francisco Curaqueo Quilacoy llegó también acá y conoció aquí a mi abuela. Y todo eso se manifiesta. Mi abuela María Valenzuela, la nombro porque es más importante. Muy importante ahí las mujeres, las papás. Eso, no sé si vamos a un poema. Sigamos con otro. Este me gusta mucho porque tiene mucho que ver con lo que hablé recién. Como estoy hablando de cosas muy diversas hoy día. Este se llama La fiesta que se armó en mi cuerpo.
Titraguni Sheñi Pongwika Lulmu. La fiesta que se armó en mi cuerpo. Halo Pufil Kethungumu. Punauki Rokureke. Pelongeshi Afmatwali. Kinyatriyu. Katrinemul. Uamun. Malutun. Nyanyom nyeno al-kutual. Walual kutul shipilun. Wethafum kangelalin. Kuruka truyu went to Kinyei peluntunyechi piuke. Kuifenewen il congelutra al kakei. Tukulpanzungu. Tanyepeu mamu. Wente kawin pongwitu ni kalul molelu. Epunge shitrakan alukeni dotun. Kinyeko somon purun. Rume trumgenen yenyu. Welu kanjengen yu. Kake kalul mo. Soy que kilómetro ka kiñémetro rume. Kiñeukuleshiaren. Kiñeukuleshiwan. Parengeshiko un compalei incheniangemu. Inchenikulchemu. Zumuntan kiñen en un gechul. Pramariketre pantumeu. Puro mulelu tamol fumo. Femyeshi tho. Femeshi tho. Nanyikatugun. Petutungo eimi. Incheta ni pongwi kuchal mu. Pongwi kuchal mu. Yenge takinyane pulkan inshiyu. Umautunge inshitani rukamu. La fiesta que se armó en mi cuerpo. Distancia sobre las cosas. Ecos nocturnos en sinfonía rock. Ojos centellantes, mirada única. Cruce de labios, palabras mudas. Sentir, tocar, vibrar sin escuchar, pero con oídos expectantes. Noche mundana y mirada externa. Besos oscuros sobre un corazón luminoso. Antiguo poder que emana furioso. Nostalgia que se posa sobre mis sueños. Sobre la fiesta que se armó en mi cuerpo. Pasos dobles. Caricias triples. Coreografías de un rito seductor. Que se parecen entre sí, pero que mutan en los límites geográficos de cuerpos vecinos. Kilómetros más y 1 metro menos. Calores que se juntan, vapores que se mezclan, salivas calientes penetrando por los poros abiertos de mi cutis imperfecto. En los parlantes de mi interno resuena una música poderosa. Ochentera, de greñas sueltas, frondosas, ritmos que circulan por las venas. Notas que hierven y lívido que enerva, retumbas en la hoguera de mi deseo. Llévame a un viaje contigo, duerme en el tibio de mi aposento. Chaltumay. Repeñi. Azkmei. Kme es algo bueno, ¿cierto? Y az es una partícula que se usa para decir que algo es bello, embellecer las palabras. Azkintun, mirar, pero un paisaje bello. Azwirin, una palabra, la palabra, el zungu, zungu, es una palabra, pero bella, embellecida. Werin. Qué lindo hablar y decir qué significan ciertas palabras. Como que encuentro que eso es lo bonito de hacer este trabajo.
Sí, estamos todos también, bueno, es una realidad en el mundo mapuche también ir aprendiendo a hablar. Vamos a seguir tiempos ahí avanzando y en algún momento vamos a conversar ahí en Mapuzungún, pues, aquí. Vamos a hacer mandar un diálogo en Mapuzungún aquí. En algún momento, cuando estemos chacha, a lo mejor ahí vamos a estar aquí. Bueno, aquí estamos con Pupapulí. ¡Chau, Levi! Oiga, ahí bueno, hay un tema transversal en el mundo mapuche, ¿cierto? Que lo hemos enfocado de distintos ámbitos. Estuvo Fernando Pairicán ayer, el historiador, y nos habló desde el ámbito de la historiografía, de la historia global, sobre lo que es el tema de los movimientos, el movimiento mapuche, las reivindicaciones territoriales. Son parte de esta herida abierta que tenemos todavía, no de 500 años, de hace 130, 140 años más, que cuando se produjo el despojo, ¿cierto? El despojo del cual habla muy bien Martín Correa en un libro. Esto tiene que calar de alguna manera en su poesía, tiene que entrar en su ser. Todos tenemos ese pasado presente. Sí. ¿Cómo impacta en usted este despojo territorial, este ser mapuche sin tierra, este ser mapuche en la Futraguarría? O sea, cala hondo, y por eso me da las ganas de crear este libro, hacerlo bilingüe, hacer performance. Me llevaron a hacer performance esto mismo, porque yo también respeto mucho a Pairicán y a todos lo admiro desde el más profundo ser. Sí, he leído sus libros y todo, entonces creo que también para mí era importante, y por eso hoy día estoy leyendo estos textos que son súper más contemporáneos. El texto que acabo de leer habla de un encuentro en sinfonía rock, hablo de cosas muy contemporáneas que también fue un trabajo bonito traducirlo y llevarlo al Mapuzungún, porque hay palabras en Mapuzungún que no existen básicamente, y como que también hay un trabajo de reinterpretación de esta poesía más contemporánea que estoy haciendo en este libro. Entonces como que siento que el río que llevo adentro viene a sumar algo más a todo el trabajo territorial que están haciendo todos los compañeros y compañeras en cuanto a la historiografía del mundo mapuche, tanto en la Guarria como en los territorios que todavía se siguen habitando y que siguen haciendo, y que siguen quemando, y que siguen haciendo todo lo que sabemos que hacen. Entonces para mí es importante como también presentar los textos desde este mundo para hacer un común, porque yo también he estado viendo lo que están haciendo en esta feria y como han estado todos los peñis, como que para mí era importante mostrar un lado mapuche distinto, que tenía que ver con la diversidad, que tiene que ver con alguien, con un guarriache más contemporáneo, que si bien mis textos no están narrando en este libro precisamente algo tan territorial desde el Carahue o desde el Cuyinco, igual lo tienen, porque igual hablo todo el rato de agua, de pájaros, de tierra, de como que está todo ese imaginario mapuche que lo llevamos dentro de una forma que no podemos escapar tampoco. Entonces yo también me despierto aquí escuchando los pájaros, a pesar de que hayan bocinas y todo, yo igual me preocupo de eso, como de entender ese mundo. Entonces para mí lo importante de este libro es como que viene a completar una sinergia común de todos los autores mapuche, y por eso me gusta ser parte de Puma Pulifru, porque creo que eso es lo que muestra. Si ustedes se dan cuenta y pasan por el puesto de Puma Pulifru, van a encontrar todo tipo de textos históricos, de memoria, contemporáneos, poesía, novela. Hay libros para niños como los de la Marjorie, que también hace un trabajo muy bonito donde trata de acercar la mapuchicidad a nuestros niños, entonces a las niñeces, que también es súper importante, como que también lo absorben de una forma súper distinta. Y estamos también incorporando la temática de la violencia contra la mujer en distintos ámbitos. La Lamien Denise Antigüeno, la Lamien Cherry Kidel y la Julchaco C también, que están mostrando una temática bien particular y bien cruda, que tiene que ver también con nuestro mundo mapuche y cómo se están dando ahí situaciones de violencia que también hay que frenar y demostrar. En todo ámbito se da violencia, desde el mundo chileno hacia el mapuche, del mapuche hacia el chileno quizá, pero también en nuestro mundo hay que relevarlo y hay que mostrarlo,
porque no puede existir eso. Totalmente, y porque está sucediendo y es así, es actual, es algo que nos atraviesa en el fondo a todos, también como en los temas, como dices tú, como de la violencia, etcétera. Pero verlo desde esta mirada mapuche también es algo, siento, muy importante, y creo que en la feria en la que he participado, que como tú bien decías, esta es la tercera, me doy cuenta de la importancia de estar presente aquí y hacer esta memoria y estar en distintas comunas mostrando el trabajo escritural que hacemos mucha gente de la comunidad. Freddy, Mike. Y bueno, decirles que contamos con un buen público, con gente que vino hoy, contentos porque esto también va a estar alojado en el YouTube, en el Instagram de Pumapulifru, para que todo el mundo también lo pueda ver. Hay presentaciones que tuvimos solo aquí, pero va a estar ahí en el Instagram y en YouTube para que también la gente lo pueda ver. Vamos Muy con el penúltimo poema, yo creo. Ya. Usted me dice que... Vamos. ¿Qué página? Zungu, mira. Uno de los últimos. Ya. Eh, 184. Sí, sí. Este me interesa que lo leamos porque está escrito por mi abuela, que era Juanita Coña. Y como para terminar todo este tránsito de lo personal hasta, que obviamente también es personal lo que viví con ella, pero como para ella. Algo en Umapú. Sí. Cañeto Lefín tapu canso. Pu canso. Repe que fin tapu canso. Lel fule yengun feitir pumu. Chauni mlei mlenti mamel ruka. Inchenyi chuchu ka tipu canso engun. Nerefi ka nelai fei ni mapu. Lel funu. Narfang yechi numu kucing yechi maletun tamine mul ni futam uam kinye kamaraf songgunye fei el cantun mu ay kuku Juanita Coña Fentam tunggur me pichiche ante kefnieyin kinye pichimeten welu fentren kethngu Laufumu, Wenteko, Mapumu, Mom Mapu. Feutamulente famu, Ngeno, Tamikin, Nemul, Tiptrali wen Remelmu, Futali wen Shangul, Ngefad Nyechi. Maletufi, Tamitukulpan. Lihkar Nipeneo, Incheniko, Ngelipeteo. Inchenyi kithu kayul ni peteu chuyueneu tripai tal cantun teo kin tripai kayentun mu kake como kamakun mu rayen inche tanye fin trayen tramulei pongwi ni kayul tripai choyun reke kintu ke kita antu tamiantu tanyantu tayuantu Meli takinye mapapongwinche. Wakero punye lukin tukefi ta mapu en tufi ta weketrawa uankei numunkei maitukei rakiswam kelan mlo malutuun tufachi ko ngelang tainche watrayen ko ngeninche nyashi molfong Amlay ta fay chimol fong namulay tayo notram pinta to fita notram tayo truyu ka kawin ni newen nyechi kelu ath pewe yulafken kewen incha tayile ufun tamilay
mulai, tami furimo, tami ruku mu, tami lipang mu, tami am mu. Pe yulafkem kewun, winkethen, yathkwen, inaltulafkem mu, tami wen tringen, feitangi rakiswam. Pe fin tani narfung ekikalul, ni yang fui, fenfen fui, elung fui. Pe yuauka rakiswam, wethangma, pe yuka pepi pelaeyu, welu suam lafin, feimu peyu. Transformando gansos. Gansos. Solo veo gansos corriendo por el camino empinado, terroso, que nos lleva a la casa de madera. Mi abuela y los gansos, abriendo y cerrando sus alas por el campo. Olores húmedos, tactos mojados, el inmenso sentir de sus palabras, suavidad con extrema verdad. De su canto, ay abuela, ay abuelita, Juanita Coña, tanto en tan poco tiempo, tan poco pero tanto, en el río, sobre las aguas, en la tierra, sobre la fértil fruta sagrada. Crecía sin tus sabias palabras, en el mismo sauce de infancia, ramas largas, lacias, que acarician tu recuerdo a la distancia. Verde blanco que me encuentra, mi ojo de agua que me encuentra, mi cuerpo solo que se encuentra, me besa. Cantos, cantos me salen cantos, y los sonidos surgen del llanto, de otras aguas, de otro manto. Flores, yo tengo flores, que germinan dentro mío, que emergen brotes, que buscan sol, tu sol, mi sol, nuestro sol. Un mapa de mí, hay un mapa de mí, que traza nuevos rumbos, merodea terrenos, alcanza nuevas pieles, siente, huele, aprueba. Me confundo, me toco, no soy esta agua. Soy vertiente nueva, soy ñachi, sangre, corriente que recorre, que tiñe su historia y la mía, roja pasión de nuestros besos y salivas. Te veo, lengua de mar. Soy el leufú que desemboca en tus caderas, en tu espalda, en tu torso, en tus brazos, en tu alma. Lengua de la gran ola, arrástrame, zambúlleme, revuélcame y llévame a la orilla, sintiéndome tuyo, sintiéndome nuestros. Te veo, cuerpo humedecida, la que ha sido ofrendada, la que ha sido vendida, la que ha sido entregada. Te veo, mente libre, siniestra. Te veo y no te veo, pero no hace falta, porque te llevo. Chaltumay. Y bueno, la última pregunta de esta noche, ya terminamos, vamos a ir terminando nuestra presentación, la presentación del Peñi, básicamente. Me gustaría preguntarle desde su ámbito de trabajo como publicista. Nosotros tuvimos un proceso como mapuche de mucha efervescencia para el estallido social, ¿cierto? Lo que se llamó el estallido social el año 2019. Luego vino una propuesta constituyente y vino un rechazo. Según usted, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál es su interpretación así? Y no sé si tiene una mirada publicitaria o aparte de su mirada mapuche también. No, pues desde el mundo de vista publicitario no lo logro entender, como que fue un momento muy triste ese día, porque de verdad nunca lo pensé. Siempre pensé todo lo contrario que iba a pasar, pero no pasó.
Y así es como nos damos cuenta de que hay mucha gente, y que es lo que pasa generalmente, que la gente dice cosas de la boca para afuera, pero en el interno no lo hace. Y yo creo que eso es lo que pasó. Eso fue todo lo que pasó porque, claro, hubo una efervescencia, todos estábamos bajo la misma premisa, teníamos tanta esperanza, estábamos puestos en el ojo del mundo. El mundo miraba a Chile como el primer lugar donde era una constitución paritaria. Habían tanta importancia en esta constitución que se estaba formando y finalmente no se dio. Por esto que digo, como que yo creo que mucha gente que a lo mejor inclusive que estaba alrededor nuestro mismo dicen cosas, pero finalmente en el acto de ir a votar no lo hicieron. Y ahí es donde ahí está la decepción finalmente, pues, donde nos damos cuenta y creo que lo que pasó también fue bien impresionante lo que pasó en ese momento, porque siento que se destruyeron varias organizaciones, como que hubo bastante distanciamiento en personas porque empezaron estas desconfianzas que tenían que ver con esto, porque era, ¿cómo es posible que pase esto si después de todo lo que hicimos, después de habernos visto todos en la calle, después de haber recorrido, haber hecho tanta cosa, después de activar tantos lugares, después de conocernos, conversar, armar asambleas constituyentes, juntarnos en los cabildos, hacer... Se hicieron tanta cosa que finalmente quedó en nada, que obvio que fue muy triste el día. Yo creo que ha sido el día más triste que he vivido. Porque yo creo que muchos pusimos mucha energía en eso y creíamos fervientemente en de que sí iba a suceder, pero nos dimos cuenta de que hay un doble estándar presente en Chile tremendo todavía. Y aún existe. Importante que usted mencione todo lo que se hizo, porque la lógica o lo que se ha instalado como realidad, entre comillas, ¿cierto? El octubrismo como lo negativo, como la violencia, el terrorismo prácticamente. Entonces se ha dejado de hablar de este tema, los medios lo han silenciado completamente, nadie sabe todavía quién quemó el metro, y ahí quedó. Sin embargo, nadie habló de los cabildos, de las organizaciones, de la gente, cómo se juntaba, de todas las marchas cómo que en verdad, hubo, claro, o sea, cómo llegamos a tener una constitución, una propuesta de constitución como la que teníamos, fue un trabajo tremendo también. Entonces como que finalmente también fue como barrer con todo ese trabajo que se hizo muy desde el pueblo y desde la comunidad, y eso es lo que más me alegra, sobre todo cuando salió la Lamien Loncón como presidenta de esta comisión constituyente. Entonces como que había mucha esperanza, pero lamentablemente no llegó a puerto, y tiene que ver con este doble estándar que seguimos conversando. Por eso es importante hacer estos encuentros, para que sigamos juntándonos, reconociéndonos. También es importante que nos reconozcamos, que nos conozcamos, que nos abracemos, que sepamos quiénes somos, quiénes estamos, y armar de nuevo esas confianzas, porque siento que lo peor que pasó después de este rechazo fue que se rompieron las confianzas que teníamos como organizaciones. Me hizo un gusto a ti, Mañum Clem, también hizo un gusto allí, Mañum Clem. Le agradezco mucho su presencia, y con esto ya cerramos este bloque, como le digo, de Mundo Mapuche. ¿Quiere hacer una consulta, ñaña? Pregunte nomás. Ram Tuñé. ¿En serio? Yo la recojo. Mayon Kulem Lamien. Mayon Kulem. Dele, como es de ti. Ya. Sí. Ya, pues, muchas gracias, Chartumay. Le vamos a hacer una fafán. Chartumay. Chartumay era la mía, que me acaba de regalar una pulsera hermosa aquí con todo el Nehuen. Y aquí terminamos entonces con esta presentación, aquí enlazados, abrazados, sí, Peñi, y un abrazo también, Peñi, muchas gracias.
Eso, damos por terminado entonces representación y damos paso a la siguiente muestra. Fake Amodem, Peucayel. Nos vemos el 20 de abril en San Miguel. Peucayel.